En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo una alcaldesa de Morena, en Veracruz, fue sorprendida en un rancho del sobrino de Rafael Caro Quintero durante un cateo federal de la FGR. Estas son las imágenes reales del operativo en el rancho Los Quintero. Y lo que vas a ver te va a dejar sin palabras. Porque Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a un atentado del narco y ahora lidera la seguridad nacional, acaba de entrar al caso con pruebas que podrían destruir su carrera política para siempre. Y espera a que veas para qué realmente usaron los permisos municipales que firmó Gabriela Ortega Molina con dinero y favores del crimen organizado. Durante décadas, Colipa, Veracruz, fue un rincón olvidado de la costa norte. Un municipio de playas escondidas, manglares impenetrables y comunidades que vivían de la pesca artesanal y la agricultura modesta. Sus habitantes, descendientes de totonacas y mestizos, construyeron una vida sencilla alrededor de la laguna de Colipa, donde el sol se funde con el mar en atardeceres que parecen pintados por un dios benévolo. Era un lugar donde las noticias llegaban con retraso, donde las elecciones municipales se decidían en asambleas bajo los ceibos y donde el crimen organizado parecía un eco lejano de las sierras vecinas. Familias enteras se reunían en las fiestas patronales de San Cristóbal con danzas ancestrales y tamales de chipilín, celebrando una identidad arraigada en la tierra fértil y el respeto mutuo. Pero esta semana, el nombre de Colipa se tiñó de un rojo oscuro, una escarlata de sospechas y sombras que se extiende como la niebla matutina sobre la costa veracruzana. Lo que era un paraíso discreto se convirtió en el epicentro de un escándalo que involucra a la presidenta municipal, Gabriela Alejandra Ortega Molina, y a una red criminal ligada al legendario Cártel de Guadalajara, encabezada por el extraditado Rafael Caro Quintero. El detonante: un cateo federal en el rancho Los Quintero, una propiedad en Vega de Alatorre que no es solo un pedazo de tierra, sino un nudo gordiano de extorsiones, tráfico de madera ilegal y desapariciones forzadas. Todo estalló el 18 de septiembre de 2025, una fecha que ya se perfila como un quiebre en la frágil paz de la región. La Fiscalía General de la República, FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina, SEMAR, y el Ejército Mexicano, irrumpió en 3 propiedades vinculadas a José Gil Quintero, presunto sobrino del narco de narcos y operador clave en el litoral veracruzano. El objetivo inicial no era político, sino la búsqueda de Neptalí González López, un empresario maderero de 35 años desaparecido el 18 de julio en un restaurante costero de la zona. Neptalí, originario de Juchitl de Ferrer, representaba el sueño modesto de muchos, una empresa de tala legal en Papantla, con contratos municipales y una vida familiar discreta. Pero su rastro se evaporó esa noche de julio, dejando solo un vacío que las autoridades federales rastrearon hasta el corazón de la maleza. El rancho Los Quintero no es un sitio inocente. Según informes de inteligencia filtrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SPC, esta finca de difícil acceso sirve como centro logístico para una célula del crimen organizado que controla la extorsión a transportistas, el tráfico de madera robada y la protección a cargamentos menores de narcóticos. Ubicado en las faldas de la Sierra Totonaca, entre Emilio Carranza y Vega de Alatorre, el rancho cuenta con caminos clandestinos que serpentean hacia la costa, cámaras ocultas en los manglares y antenas de radiofrecuencia para coordinar escapes. Es un bastión de los Quintero, familia que ha teñido de sangre el norte de Veracruz desde los años 80, cuando Rafael Caro Quintero fundó el cártel que aterrorizó al mundo con el asesinato de un agente de la DEA. La escalada comenzó a las 4:23 de la madrugada del jueves 18. Drones zumbaban como buitres metálicos sobre la maleza seca, mientras unidades de la Marina se desplegaban en formación cerrada. El sol implacable caía vertical, pero el aire estaba cargado de tensión. El portón del rancho cedió con un crujido y un disparo al cielo rompió el silencio. No un ataque, sino una señal. 5 hombres armados, escoltas de Gil Quintero, saltaron la cerca trasera, rifles envueltos en tela y mochilas negras cargadas de radios.
Huyeron hacia el monte, dejando ráfagas cortas como ecos de advertencia. Gil Quintero, el sobrino astuto que hereda la violencia de su tío, escapó con ellos, disipándose en la vegetación como humo. Pero lo impensable ocurrió en la última habitación del corredor central. Allí, sentada con la espalda recta y el cabello suelto, estaba Gabriela Alejandra Ortega Molina, la alcaldesa de 34 años de Colipa. No había maletas, ni escolta, ni agenda oficial. Solo un celular sin señal y una carpeta blanca sobre la mesa. Sellos del Ayuntamiento de Colipa, listas de proveedores y firmas frescas. Los marinos la reconocieron al instante. «La alcaldesa está aquí», craqueó la radio del comandante. La retuvieron por más de 8 horas, mientras cateaban el sitio y aseguraban la zona. No se le decomisó arma, no se le acusó formalmente, pero su presencia activó todas las alarmas. ¿Qué hacía una funcionaria electa, joven y ambiciosa, en un nido de víboras? La anomalía se profundizó cuando peritos descubrieron, tras una pared falsa de madera, un compartimento oculto. Dentro, documentos con autorizaciones municipales para tala y transportes, firmados por Ortega. Uno llevaba un garabato a mano, Neptalí, sin apellidos, como un secreto mal guardado. La carpeta blanca, asegurada por la FGR, contenía permisos de uso de suelo en zonas dominadas por los Quintero, coincidiendo con la empresa maderera de González López. No era coincidencia, era un hilo que tejía política, amor y crimen. El escándalo irrumpió como un huracán. Medios locales filtraron las imágenes. La alcaldesa serena entre escombros criminales. Redes sociales estallaron con hashtag alcaldesa narco y memes que mezclaban su sonrisa oficial con fotos del rancho. En X, antes Twitter, posts virales como el de @azucenao, con miles de likes, clamaban: «Los tiempos de Dios son perfectos», dice la alcaldesa, «pero ¿y los de la justicia?». El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Agüed Bardawil, confirmó en conferencia: «Está bien, presentó documentos médicos, pero la línea temporal no cuadraba. Fotos del operativo la mostraban allí, grabaciones internas la retenían 8 horas. ¿Internada? ¿Dónde? ¿Por qué justo ese día?». Gabriela, conocida como Gaby en Colipa, estudió economía en la Universidad Veracruzana. Soltera, sin hijos, era la alcaldesa joven con ambición. Reparaba caminos, repartía despensas, organizaba ferias. Su imagen, accesible, sonriente, pero testigos susurran de su vínculo con Neptalí, cenas privadas, eventos sociales. Estaba muy involucrada con él, dijo una asistente anónima entre lágrimas. En Colipa, una maestra jubilada votó por ella en 2021. No creo que sea mala, pero si estaba ahí, algo sabía. La gobernadora Rocío Nale García citó a Ortega a Palacio de Gobierno, exigiendo explicaciones. «Fue un operativo federal», dijo, «pero el daño estaba hecho». El caso trascendió lo local. Involucraba al cártel de Caborca, herencia de Caro Quintero, extraditado en febrero de 2025 a Estados Unidos. Gil Quintero controla extorsiones en la costa y Neptalí operaba en sus zonas sin pagar piso. ¿Protección o traición que llevó a su desaparición? El rastreo digital de la FGR, triangulación de llamadas, llevó al rancho. Testigos no públicos afirman: días antes una mujer como Ortega llegó en camioneta oficial. Cámaras no lo confirman, pero la carpeta sí, firmas en permisos de tala ilegal. Una conexión sentimental, un rancho de narcos, una alcaldesa dentro. Omar García Harfuch, desde la SSPC, lo vio claro. No se puede servir al pueblo mientras cenas con el crimen. Cada vínculo será investigado, caiga quien caiga. Pero lo que verdaderamente sacudió a Veracruz y al país entero, convirtiendo este cateo en un escándalo de proporciones nacionales, fue la contradicción flagrante de Gabriela Ortega Molina. El lunes 22 de septiembre, a las 9:20 de la mañana, rompió su silencio en redes sociales con un párrafo envuelto en fe. Todas las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana sobre hechos que están fuera de la realidad. Ustedes saben que soy creyente de Dios y sus tiempos son perfectos. Negaba todo. No estuvo en el rancho, no fue retenida. Era víctima de difamación. Presentó un documento médico de internamiento.
Pero el problema era evidente. Agüed ya lo había confirmado en conferencia, en vivo, el 19 de septiembre. Estaba en el rancho, está bien, no más. Declaraciones por la investigación. Videos virales en X, como el de @politicomx, replicaban la escena. Marinos custodiándola. El rancho asegurado. Esta mentira pública fue el quiebre. Analistas de seguridad repasaron sus posts. El día anterior al cateo, subió una foto entregando despensas con un folder rojo bajo el brazo. El mismo descrito en reportes internos como la carpeta blanca incautada. ¿Coincidencia? Peritos forenses validaron su firma en autorizaciones de tala, permisos para zonas de Los Quintero, con Neptalí garabateado al margen. Estos documentos, sellados por la presidencia de Colipa, facilitaban transportes ilegales de madera, un negocio millonario que genera violencia en la sierra. La empresa de González López, registrada en Papantla, operaba sin amenazas hasta julio, protegida, según inteligencia, por favores municipales. La magnitud activó respuestas institucionales. La FGR abrió carpetas por posible ejercicio indebido del servicio público y colusión con delincuencia organizada. En menos de 48 horas, se bloquearon cuentas de proveedores listados en la carpeta, empresas fachadas para lavado vía tala ilegal. El SAT cruzó datos, movimientos inusuales por 5 millones de pesos en contratos municipales. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo una alcaldesa de Morena, en Veracruz, fue sorprendida en un rancho del sobrino de Rafael Caro Quintero durante un cateo federal de la FGR. Estas son las imágenes reales del operativo en el rancho Los Quintero. Y lo que vas a ver te va a dejar sin palabras. Porque Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a un atentado del narco y ahora lidera la seguridad nacional, acaba de entrar al caso con pruebas que podrían destruir su carrera política para siempre. Y espera a que veas para qué realmente usaron los permisos municipales que firmó Gabriela Ortega Molina con dinero y favores del crimen organizado. Durante décadas, Colipa, Veracruz, fue un rincón olvidado de la costa norte. Un municipio de playas escondidas, manglares impenetrables y comunidades que vivían de la pesca artesanal y la agricultura modesta. Sus habitantes, descendientes de totonacas y mestizos, construyeron una vida sencilla alrededor de la laguna de Colipa, donde el sol se funde con el mar en atardeceres que parecen pintados por un dios benévolo. Era un lugar donde las noticias llegaban con retraso, donde las elecciones municipales se decidían en asambleas bajo los ceibos y donde el crimen organizado parecía un eco lejano de las sierras vecinas. Familias enteras se reunían en las fiestas patronales de San Cristóbal con danzas ancestrales y tamales de chipilín, celebrando una identidad arraigada en la tierra fértil y el respeto mutuo. Pero esta semana, el nombre de Colipa se tiñó de un rojo oscuro, una escarlata de sospechas y sombras que se extiende como la niebla matutina sobre la costa veracruzana. Lo que era un paraíso discreto se convirtió en el epicentro de un escándalo que involucra a la presidenta municipal, Gabriela Alejandra Ortega Molina, y a una red criminal ligada al legendario Cártel de Guadalajara, encabezada por el extraditado Rafael Caro Quintero. El detonante: un cateo federal en el rancho Los Quintero, una propiedad en Vega de Alatorre que no es solo un pedazo de tierra, sino un nudo gordiano de extorsiones, tráfico de madera ilegal y desapariciones forzadas. Todo estalló el 18 de septiembre de 2025, una fecha que ya se perfila como un quiebre en la frágil paz de la región. La Fiscalía General de la República, FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina, SEMAR, y el Ejército Mexicano, irrumpió en 3 propiedades vinculadas a José Gil Quintero, presunto sobrino del narco de narcos y operador clave en el litoral veracruzano. El objetivo inicial no era político, sino la búsqueda de Neptalí González López, un empresario maderero de 35 años, desaparecido el 18 de julio en un restaurante costero de la zona. Neptalí, originario de Juchitl de Ferrer, representaba el sueño modesto de muchos. Una empresa de tala legal en Papantla, con contratos municipales y una vida familiar discreta. Pero su rastro se evaporó esa noche de julio, dejando solo un vacío que las autoridades federales
rastrearon hasta el corazón de la maleza. El rancho Los Quintero no es un sitio inocente. Según informes de inteligencia filtrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SPC, esta finca de difícil acceso sirve como centro logístico para una célula del crimen organizado que controla la extorsión a transportistas, el tráfico de madera robada y la protección a cargamentos menores de narcóticos. Ubicado en las faldas de la Sierra Totonaca, entre Emilio Carranza y Vega de Alatorre, el rancho cuenta con caminos clandestinos que serpentean hacia la costa, cámaras ocultas en los manglares y antenas de radiofrecuencia para coordinar escapes. Es un bastión de los Quintero, familia que ha teñido de sangre el norte de Veracruz desde los años 80, cuando Rafael Caro Quintero fundó el cártel que aterrorizó al mundo con el asesinato de un agente de la DEA. La escalada comenzó a las 4:23 de la madrugada del jueves 18. Drones zumbaban como buitres metálicos sobre la maleza seca, mientras unidades de la Marina se desplegaban en formación cerrada. El sol implacable caía vertical, pero el aire estaba cargado de tensión. El portón del rancho cedió con un crujido y un disparo al cielo rompió el silencio. No un ataque, sino una señal. 5 hombres armados, escoltas de Gil Quintero, saltaron la cerca trasera, rifles envueltos en tela y mochilas negras cargadas de radios. Huyeron hacia el monte, dejando ráfagas cortas como ecos de advertencia. Gil Quintero, el sobrino astuto que hereda la violencia de su tío, escapó con ellos, disipándose en la vegetación como humo. Pero lo impensable ocurrió en la última habitación del corredor central. Allí, sentada con la espalda recta y el cabello suelto, estaba Gabriela Alejandra Ortega Molina, la alcaldesa de 34 años de Colipa. No había maletas, ni escolta, ni agenda oficial. Solo un celular sin señal y una carpeta blanca sobre la mesa. Sellos del Ayuntamiento de Colipa, listas de proveedores y firmas frescas. Los marinos la reconocieron al instante. La alcaldesa está aquí, craqueó la radio del comandante. La retuvieron por más de 8 horas, mientras cateaban el sitio y aseguraban la zona. No se le decomisó arma, no se le acusó formalmente, pero su presencia activó todas las alarmas. ¿Qué hacía una funcionaria electa, joven y ambiciosa, en un nido de víboras? La anomalía se profundizó cuando peritos descubrieron, tras una pared falsa de madera, un compartimento oculto. Dentro, documentos con autorizaciones municipales para tala y transportes, firmados por Ortega. Uno llevaba un garabato a mano, Neptalí, sin apellidos, como un secreto mal guardado. La carpeta blanca, asegurada por la FGR, contenía permisos de uso de suelo en zonas dominadas por los Quintero, coincidiendo con la empresa maderera de González López. No era coincidencia, era un hilo que tejía política, amor y crimen. El escándalo irrumpió como un huracán. Medios locales filtraron las imágenes. La alcaldesa serena entre escombros criminales. Redes sociales estallaron con hashtag alcaldesa narco y memes que mezclaban su sonrisa oficial con fotos del rancho. En X, antes Twitter, posts virales como el de @azucenao, con miles de likes, clamaban: "Los tiempos de Dios son perfectos", dice la alcaldesa, ¿pero ¿y los de la justicia? El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Agüed Bardawil, confirmó en conferencia. Está bien, presentó documentos médicos, pero la línea temporal no cuadraba. Fotos del operativo la mostraban allí, grabaciones internas la retenían 8 horas. ¿Internada? ¿Dónde? ¿Por qué justo ese día? Gabriela, conocida como Gaby en Colipa, estudió economía en la Universidad Veracruzana. Soltera, sin hijos, era la alcaldesa joven con ambición. Reparaba caminos, repartía despensas, organizaba ferias. Su imagen, accesible, sonriente, pero testigos susurran de su vínculo con Neptalí, cenas privadas, eventos sociales. Estaba muy involucrada con él, dijo una asistente anónima entre lágrimas. En Colipa, una maestra jubilada votó por ella en 2021. No creo que sea mala, pero si estaba ahí, algo sabía. La gobernadora Rocío Nale García citó a Ortega a Palacio de Gobierno, exigiendo explicaciones. Fue un operativo federal, dijo, pero el daño estaba hecho.
El caso trascendió lo local. Involucraba al cártel de Caborca, herencia de Caro Quintero, extraditado en febrero de 2025 a Estados Unidos. Gil Quintero controla extorsiones en la costa y Neftalí operaba en sus zonas sin pagar piso. ¿Protección o traición que llevó a su desaparición? El rastreo digital de la FGR, triangulación de llamadas, llevó al rancho. Testigos no públicos afirman, días antes una mujer como Ortega llegó en camioneta oficial. Cámaras no lo confirman, pero la carpeta sí, firmas en permisos de tala ilegal. Una conexión sentimental, un rancho de narcos, una alcaldesa dentro. Omar García Harfuch, desde la SSPC, lo vio claro. No se puede servir al pueblo mientras cenas con el crimen. Cada vínculo será investigado, caiga quien caiga. Pero lo que verdaderamente sacudió a Veracruz y al país entero, convirtiendo este cateo en un escándalo de proporciones nacionales, fue la contradicción flagrante de Gabriela Ortega Molina. El lunes 22 de septiembre, a las 9:20 de la mañana, rompió su silencio en redes sociales con un párrafo envuelto en fe. Todas las falsas notas que salieron de mi persona este fin de semana sobre hechos que están fuera de la realidad. Ustedes saben que soy creyente de Dios y sus tiempos son perfectos. Negaba todo. No estuvo en el rancho, no fue retenida. Era víctima de difamación. Presentó un documento médico de internamiento. Pero el problema era evidente. Agüed ya lo había confirmado en conferencia, en vivo, el 19 de septiembre. Estaba en el rancho, está bien, no más. Declaraciones por la investigación. Videos virales en X, como el de @politicomx, replicaban la escena. Marinos custodiándola. El rancho asegurado. Esta mentira pública fue el quiebre. Analistas de seguridad repasaron sus posts. El día anterior al cateo, subió una foto entregando despensas con un folder rojo bajo el brazo. El mismo descrito en reportes internos como la carpeta blanca incautada. ¿Coincidencia? Peritos forenses validaron su firma en autorizaciones de tala. Permisos para zonas de los Quintero, con Neftalí garabateado al margen. Estos documentos, sellados por la presidencia de Colipa, facilitaban transportes ilegales de madera, un negocio millonario que genera violencia en la sierra. La empresa de González López, registrada en Papantla, operaba sin amenazas hasta julio, protegida, según inteligencia, por favores municipales. La magnitud activó respuestas institucionales. La FGR abrió carpetas por posible ejercicio indebido del servicio público y colusión con delincuencia organizada. En menos de 48 horas se bloquearon cuentas de proveedores listados en la carpeta, empresas fachadas para lavado vía tala ilegal. El SAT cruzó datos, movimientos inusuales por 5 millones de pesos en contratos municipales